Buenas tardes a todos los asistentes. Estamos acá por el Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, todo lo relacionado con COVID-19 presenta para la mayoría de nosotros más dudas que certezas, sin lugar a duda. Pues esta enfermedad ha cambiado nuestras vidas y, pues por decir algo, hoy calculamos haber llegado a nivel global a 5 millones de infectados. Y en México el día de ayer tuvimos por primera vez 2.700 casos acumulados en 24 horas, de manera que urge que comprendamos un poco más este fenómeno, y si alguien nos puede ayudar en esto, ese alguien es el doctor Samuel Ponce de León Rosales, quien, como ustedes seguramente sabrán, es médico cirujano por la UNAM y ya desde su residencia se abocó a la medicina interna y a enfermedades infecciosas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El doctor Samuel Ponce de León cuenta con una maestría en ciencias en epidemiología hospitalaria y calidad de atención médica por la Universidad de Virginia en Estados Unidos y tiene nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Muy brevemente les voy a comentar que el doctor por más de 3 décadas fue revisor clínico en medicina y consultante de infectología del mismo Instituto Subirán y organizó la subdirección de epidemiología hospitalaria y calidad de atención médica, así como la clínica de viajeros, la clínica de VIH-Sida y la de vacunación de adultos. Actualmente hace práctica clínica individual y es profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, así como jefe de laboratorio de microbioma, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la misma UNAM y coordinador de la red del Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, UCRA, y coordinador de la Comisión para Emergencia COVID-19 de la misma UNAM. Él organizó y coordina desde hace 5 años el Seminario Permanente de Bioética de la UNAM y cuenta con más de 400 publicaciones científicas. Ha recibido varios premios y distinciones, entre las que destaca en el 2000 el premio Gerardo Varela del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, entre otros. Y es miembro del Consejo Editorial de Salud Pública de México, de Archivos of Medical Research, del Pediatric Infection Diseases and Open Access, de National Geographic en español, y pertenece a la Academia Nacional de Medicina, a la Academia Nacional de Ciencias, al American College of Physicians y a la International Society of Infectious Diseases, entre otras. Y bueno, como ustedes verán, pues por algo les digo que si alguien nos puede ayudar a entender un poco más este fenómeno es el doctor Ponce de León, a quien le agradezco muchísimo, Samuel. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, doctora Rivero. Muchas gracias a tu equipo por organizar estas reuniones ciertamente oportunas en un tema que por demás es complicado. Déjame poner la pantalla que quisiera compartir con ustedes. ¿Sí lo escuchamos bien al doctor? ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok. Sí, estamos viendo ya todas las diapositivas. Sí. Entonces, aquí. Listo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Vamos a hacer una rápida revisión de algunos aspectos relevantes en relación a el virus SARS-CoV-2 y su manifestación clínica que se conoce como COVID-19. Se trata del evento más importante que le haya podido ocurrir a la humanidad, por lo menos en nuestra historia más moderna. Es un evento devastador desde cualquier punto de vista y tenemos que tener claro que los resultados no van a ser buenos de ninguna manera. Esta no es una historia que desafortunadamente pueda tener un final feliz. Empiezo mostrándoles esta maravillosa pintura
donde se muestra la gran ola de Kanagawa, que representa muchas cosas. Representa quizás la fragilidad humana frente de la naturaleza, como se puede ver en los pequeños barquitos que van desafiando el mar, y la imponente fuerza natural, en este caso del mar, pero que representa muchas cosas, en tanto que además la imagen de la pintura representa el yin y el yang. Entonces, de alguna manera da cuenta y hace explícito el tamaño de la especie humana en frente de la naturaleza, por más que tratemos de ser los protagonistas de la historia en el planeta. Parte de las consecuencias de esta visión antropocéntrica en el mundo es lo que estamos viviendo hoy al enfrentar esta epidemia. Lo que vamos a desarrollar en los siguientes minutos es una revisión sobre la epidemia en sí misma, algunos comentarios sobre el virus, sobre la transmisión del virus, tratar de ubicarnos en dónde estamos, particularmente desde luego aquí en nuestro país. Algunos comentarios sobre el uso de cubrebocas como un ejemplo de algunos dilemas y si este puede ser un dilema bioético, por ejemplo. Desde luego también no puedo dejar de tocar la situación del personal de salud como una especie en peligro de extinción, particularmente en estos momentos, y algún comentario final sobre temas particularmente interesantes para la bioética, aunque en sí mismo todo el tema, cada arista, cada experiencia, cada persona, cada interacción, cada hospital, son desde luego historias que se tienen que ver desde la perspectiva de la bioética. Rápidamente, ¿qué es lo que pasó desde finales del año pasado, cuando no anticipábamos que tendríamos esta catástrofe que hoy estamos viviendo? En noviembre de 2019 empieza la transmisión seguramente del virus en la ciudad de Wuhan y se hace evidente con claridad para diciembre de 2019. El primer caso oficial se reconoce el 18 de diciembre y se da un informe, empieza a comunicarse la Agencia Médica de China con la Organización Mundial de la Salud. Ya para el 31 de diciembre se hace un informe oficial del brote, de la epidemia que estaba ocurriendo en Wuhan, con un alto número de casos de pacientes con neumonías, en ese momento denominadas atípicas, pero con una presentación particularmente grave. El 13 de enero ocurre el primer caso fuera de China. Hagamos cuenta de que estamos hablando de hace muy pocas semanas. El 22 de enero se plantea la Organización Mundial de la Salud si declarar el estado de emergencia en una situación en donde aparentemente solo había 82 casos y no se había reportado ninguna muerte. Y para el 31 de enero es cuando se retrasa esta declaración de emergencia internacional frente a una infección emergente. El 1 de febrero ocurre el primer fallecimiento fuera de China y es hasta el 11 de marzo cuando se declara la pandemia formalmente por parte de la Organización Mundial de la Salud. Apenas en 18 semanas estamos llegando ya a los 5 millones de casos, más de 350,000 muertes. Y en México detectamos, se identificó el primer caso el 28 de febrero. Se detectó el primer caso, pero teníamos esperándola ya prácticamente desde 5 semanas antes. Había un sistema de vigilancia que estaba tratando de mantenerse al tanto de la ocurrencia de este tipo de problemas. ¿Cuáles son los problemas más significativos que nos representa enfrentar esta pandemia? Primero, que no tenemos ninguna inmunidad contra este virus. Es un virus que tiene además una alta capacidad de contagiosidad. Cada persona infectada puede contagiar a otras 3 personas. Entonces ustedes pueden hacer sus cuentas. Una contagia a 3, esas 3 contagian a 9, esas 9 contagian a 27, esos 27, digan ustedes la cuenta. Esto es interminable y exponencial. Hay, para destacar también, una tasa de transmisión subclínica
que es muy significativa. Aproximadamente el 20% o más de todas las personas infectadas no tienen síntomas y sí son capaces de transmitir la infección, aunque no tengan los síntomas, aunque estén en el momento antes de desarrollarlos, son potencialmente contagiosos. Y la respuesta inmunológica todavía no la conocemos bien con detalles. ¿Qué tan efectiva es? ¿En quiénes es mejor? ¿En quiénes no es tan buena? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué tipo de anticuerpos? No lo sabemos. No hay un tratamiento efectivo y tampoco tenemos una vacuna, por lo menos en el horizonte cercano. Y situémonos exactamente en el virus. Esta es una microfotografía de un cabello humano. Lo que ustedes ven ahí es un cabello y lo que ustedes ven en esa flecha que trata de encerrar o señalar un pequeñísimo puntito blanco, ese es el virus, ese es el tamaño del virus en relación a un cabello humano. Una pequeñísima partícula que ha puesto realmente de cabeza y nos ha ubicado cuál es nuestra perspectiva en la escala de la naturaleza. Entonces es importante saber cómo se transmite, que es por vía respiratoria, a través de las gotas que expulsamos por la respiración, por hablar, por toser, por estornudar, que caen en otras personas, en la mano de alguien, a través de nuestras manos, en los objetos, en pasamanos, en picaportes, en llaves de baño. Entonces se transmite por vía respiratoria, por gotas y por contacto, pero también por vía aérea. En esas pequeñas microgotas que quedan flotando en el ambiente es capaz de transmitirse la infección. Ya hablamos de la contagiosidad, ya hablamos de los infectados asintomáticos y sus manifestaciones clínicas son muy variadas, aunque la gran mayoría se presentan como un cuadro respiratorio viral agudo con pocas manifestaciones clínicas, y estamos hablando de que 8 de cada 10 infectados van a tener un cuadro ciertamente muy ligero. Sin embargo, el 20% restante, el 15% restante va a tener manifestaciones que pueden ser más intensas y que pueden requerir de tratamiento hospitalario, de aporte amplio de oxígeno, incluso de ventilación asistida. Se conocen bien hasta el momento cuáles son los factores de riesgo más generales para desarrollar una evolución grave y que los reportan y las repiten diariamente todas las tardes, reconociendo los factores de riesgo de hipertensión, obesidad, enfermedad cardiopulmonar, diabetes, embarazo, inmunosupresión, y tenemos una mortalidad asociada que puede andar alrededor del 1%. Lo vamos a ver un poco más tarde. Y de esta manera, para configurar una epidemia, necesitamos un agente infeccioso como el COVID-19, que es virulento, que es contagioso y que ocasiona un cuadro clínico que permite un periodo de incubación con transmisión activa, que se enfrenta a una población susceptible en el 100% de la especie actualmente viviendo en el planeta, individuos y poblaciones sin ninguna defensa para poder evitar la evolución de esta infección, en un ambiente predisponente dado básicamente por la densidad de habitantes que ocurren en múltiples urbes del globo terráqueo y desde luego la movilidad tan impresionante que hemos alcanzado en las últimas décadas, en donde nos podemos trasladar de un sitio a otro del planeta en menos de 24 horas. Y así se mueven muchos miles, cientos de miles y millones de gente. Para ubicar más precisamente el tamaño del problema, recordemos que el mundo tiene aproximadamente 7.700 millones de habitantes. Si calculamos que se van a infectar 3.000 millones, que es un poco menos de la mitad, y la mortalidad es del 1%, vamos a sumar finalmente aproximadamente 30 millones de muertes. Esto no ocurre súbitamente y en un solo impacto, sino que posiblemente ocurra a lo largo de los próximos meses y años. El cálculo no implica la eficacia de las medidas de mitigación y de contención. Esto ocurre en medio de una economía que está en recesión a nivel global, un problema económico de la mayor índole y que coloca en el horizonte
por lo menos dos espectros claramente visibles. Uno es la enfermedad y la muerte, y el otro es la pobreza y el hambre. El futuro ciertamente va a ser diferente a lo que pudimos haber supuesto apenas hace pocos meses, a fines del año pasado. No sabemos cómo, pero ciertamente la sociedad va a ser diferente y nuestros hábitos de sociabilidad también van a ser diferentes. Si llevamos estos números a la Ciudad de México, en su zona conurbada, que estamos hablando de una población de aproximadamente 20 millones, que vale la pena además recordar que es más o menos el tamaño que tiene la ciudad de Wuhan, también con su zona conurbada, y se contagian en 2 meses 2 millones, o sea, el 10% de la población, podremos tener una muy alta demanda de atención hospitalaria. Y teniendo esto en el panorama y conociéndolo desde semanas antes de que llegara el virus, las autoridades de salud, la Secretaría de Salud concretamente, desarrolló un plan primero de vigilancia, después de intervenciones en salud pública que básicamente están contenidas en el quédate en tu casa, y simultáneamente un plan de reconversión hospitalaria para poder dar alojamiento y atención adecuada a los muchos miles de enfermos que estaríamos recibiendo como hoy en los hospitales que se asignaron como COVID y que son resultado de una planeación estratégica cuidadosa y que ha sido desde luego mucho más exitosa por la, yo diría, atinada responsabilidad de las autoridades de la Secretaría de Salud en contra de lo que ha ocurrido en la seguridad social, en donde no se hicieron con la tingencia debida la planeación de esta atención. Desde luego que veníamos de un escenario ciertamente patético en cuanto a la infraestructura de nuestras capacidades sanitarias. En esta tabla que resume nuestra situación con exactitud, demuestra la capacidad en número de camas de terapia intensiva en un grupo de países que se encuentran en la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y vean ustedes quién ocupa el último lugar de esta lista. Precisamente México, por abajo de Chile, por abajo de Polonia y de otros países que desde luego son economías no necesariamente tan grandes como la mexicana. Pero esa es la situación en donde faltan hospitales, faltan camas, faltan enfermeras, faltan médicos, faltan unidades de cuidados intensivos, faltan ventiladores y faltan los especialistas que los tienen que atender. La enfermedad es complicada porque es una infección respiratoria, se transmite por vía respiratoria, que ocasiona una neumonía grave. Esta es una imagen en tercera dimensión de una tomografía computada, en donde se pueden ver esas zonas verdosas que lo que dan a demostrar es básicamente las áreas de inflamación en una persona que tiene COVID. Y una de las tantas cosas interesantes de la clínica de esta enfermedad es que los enfermos con estos cuadros respiratorios en la imagen tienen muchas veces pocas manifestaciones clínicas, a pesar incluso de que tengan bajos niveles de oxígeno. La enfermedad, como decíamos, se contagia a través de gotas que se expulsan al hablar. Ustedes las pueden ver, las pueden de hecho medir. Si ponen su celular enfrente de ustedes y ven, se ponen a hablar, van a ver cómo se llena de gotas el celular, claramente en la pantalla negra. Y esto ocurre en todos los objetos que están alrededor de alguien que puede estar infectado y que de esta manera transmite el virus en estas pequeñas gotas, que pueden ser más pequeñas y quedar en el aire ambiente y llegar a un individuo susceptible, o puede llegar básicamente por contacto directo a través de las manos. En un camión urbano, en un vagón de metro, es importante reflexionar que si alguien tose, estornuda o simple y sencillamente está hablando, puede expulsar estas gotas que se pueden mantener en el ambiente y pueden transmitir el virus si está infectada la persona por varios metros. Con todas estas consideraciones se tomaron medidas, se midió cuál era la capacidad de respuesta instalada a nivel hospitalario y qué era lo que teníamos que hacer para contender con este problema
Y de lo que se trata básicamente es de hacer una administración de los riesgos, gestionar los riesgos. En esta curva, la azul muestra una transmisión fuera de control, que es lo que ocurriría si no hiciéramos nada para tratar de mitigar la transmisión. Tendríamos un muy alto número de casos, que llegaría a muchos miles, decenas de miles seguramente, con las consecuencias evidentes de una altísima demanda hospitalaria en muy pocos días o semanas. Y de lo que se busca es, de lo que se ha mencionado tantas veces como aplanar la curva, es llevar esta figura un tanto verticalizada, la azul, tratando de llevarla a un plano horizontal, disminuirla. Desde luego ustedes pueden ver cómo en el tiempo la curva roja, la gráfica roja, se extiende por mucho más tiempo. Se está haciendo una administración de las infecciones. Se mitiga para que ocurra una transmisión más lenta y le dé tiempo al sistema para ir atendiendo a los enfermos. Este ha sido el objetivo, teniendo claro que en cualquiera de los dos abordajes el número total de casos infectados va a ser igual siempre, porque nadie tiene inmunidad preexistente y tampoco tenemos tratamientos accesibles, útiles, y tampoco hay una vacuna. Y lo que tenemos para el futuro es una sucesión de epidemias que van a venir ocurriendo periódicamente como consecuencia de que la proporción de gente que va quedando infectada sigue siendo relativamente baja y la circulación se va a mantener a lo largo del próximo año prácticamente con toda seguridad. Comentarios sobre el personal de salud, que se hace absolutamente necesario ante realmente la falta de preparación de las instituciones. Yo diría que a nivel global, pero particularmente complicado aquí en México, por lo que todos conocemos y por las noticias que hemos oído, desde Coahuila hasta Quintana Roo, desde Baja California hasta la propia Ciudad de México, en donde los trabajadores de la salud han tenido que reclamar que no tienen los equipos necesarios para poder dar la atención correcta, minimizando los riesgos de infección, y abundaremos un poco más adelante sobre esto. Porque enfermeras, médicos y el personal de salud en general tienen un alto riesgo de infección, y el hospital se transforma al recibir a los pacientes en un sitio de amplificación de la transmisión. Si se enferman los trabajadores de la salud, se contaminan otros enfermos, se contaminan los familiares y se contamina la comunidad donde vive la familia del trabajador infectado. Y las políticas de control de infecciones tendremos que verlas como la última frontera para tratar de evitar la transmisión. Como consecuencia directamente relacionada, tenemos que la infección del personal de salud disminuye la capacidad operativa al mermar la capacidad de atención médica. Imagínense que el 25% de su fuerza de trabajo se está infectando, son las cifras básicamente que tenemos ahorita aquí en el país. Aquí tenemos, para el 11 de mayo, se informaban 8.500 casos en trabajadores de salud y un total de 35.000 casos reportados. Este es casi el 25%. Han fallecido más del 1%, y esto se relaciona a problemas de disponibilidad de equipos de protección personal, malas prácticas de control de infecciones y uso inadecuado de los equipos, y un personal sanitario que se está improvisando. Todos hemos oído que se está contratando ahorita el personal, enfermeras, intensivistas, que requería preparación para las diferentes funciones que están realizando, y esto ocasiona una cadena de problemas. Esta es una imagen en donde se muestra una gráfica en donde se señala la proporción en relación al total de casos informados para países en América Latina. Casi el 25% en Brasil. En el reporte aquí teníamos el 15% en México, que ya vimos que es mucho mayor, pero es un problema que compartimos casi toda la región, y desde luego oímos las noticias de todas partes, en Italia, en Irán, en la propia China, en Estados Unidos, desde luego, un problema mayor que tendremos que tener presente para la planeación
que vienen después de esta primera etapa de la pandemia. Como consecuencia secundaria a esto, tenemos que el control de infecciones que habitualmente se tiene que llevar en los hospitales ha roto sus cadenas de organización y actualmente no hay buenas prácticas de control. Las tasas de bacterias primarias y de neumonías asociadas a ventiladores son en extremo elevadas. Esto significa exactamente que alguien llega por una neumonía por COVID-19 y se complica en el hospital con una neumonía bacteriana adicional como consecuencia de las prácticas ciertamente difíciles que están ocurriendo en los hospitales. Y la mortalidad secundaria del COVID-19 desde luego se incrementa. La calidad de la atención médica se ha estado dejando a un lado ante la emergencia y es algo que no podría o no debería seguir ocurriendo. Entonces tenemos, y un poco ya entrando a la parte final de esta breve presentación, que la gestión de la pandemia es básicamente una gestión de riesgos. Ir cuantificando los riesgos para poder irlos atendiendo en la medida de las posibilidades que de un sistema que se tuvo que reconvertir para atender a los enfermos. Vale la pena tener en mente que tenemos también pendientes todos los enfermos que no estamos viendo y que se veían regularmente en el sistema y que también tienen una carga de enfermedad y de costos y también de enfermedad, de mortalidad que ahorita no estamos viendo porque prácticamente esta población por el momento es invisible. Entonces, en esta pandemia, como decía al principio, el desastre es inevitable y no tendremos un final feliz, por mejor que se traten de organizar los sistemas para poder atender el problema. Eventualmente tendremos que mejorar el sistema como una de las lecciones que tenemos que aprender de esta experiencia. Y todas las áreas del servicio público y la gestión política, desde agricultura hasta los zoológicos, tienen responsabilidades. En mi percepción es impresionante ver cómo todo el gabinete del gobierno federal se quedó estático, viendo qué era lo que decía López-Gatell, en lugar de que agricultura, seguridad, finanzas, hacienda, quizás solo el Banco de México tomó precauciones desde un principio y hizo llamados, pero todos los demás parecían que les estuvieran viendo una película, no viviendo el drama en todos los escenarios porque la pandemia impacta toda el área de actividad humana. Así que la atención a la pandemia requiere de una muy buena estrategia de comunicación que se ha fragmentado en el país ante algunos disparates que hemos visto continuamente en los medios de comunicación. Desde luego establecer una estrategia de solución que tiene que llevar como directrices la vigilancia y el control, las medidas de contención y mitigación y la prevención, tratando de establecer una preparación estratégica para lo que viene en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Así que, ciertamente, tratar de tener éxito frente a la gestión de una pandemia con estas características es como tratar de detener un tsunami en plena evolución. No hay manera de escaparse. Y termino señalando dos últimas láminas en donde hay múltiples espacios para la reflexión. Cualquiera de los temas que acabo de comentar son motivo de discusiones bioéticas, atendiéndonos a que la práctica tendría que implicar la no maleficencia, buscar la beneficencia, la justicia y la autonomía de los enfermos. Incluso la desafortunada publicación de la guía de bioética para enfermos que requieren asistencia ventilatoria ha sido desafortunada. Es desafortunado las declaraciones que se hacen sobre la eficacia de algunos tratamientos que pueden conllevar riesgos como la cloroquina y hidroxicloroquina. El tema de las vacunas en sí mismo representa un problema grave y que se va a acentuar una vez que estén listas las vacunas, en virtud de que ya declaraba el presidente de la compañía Sanofi Pasteur, una de las más grandes productoras de vacunas a nivel mundial, que la producción de Francia iba primero para Estados Unidos porque son los que invierten el dinero en la producción de la vacuna.
De hecho, contestó Macron, el presidente, y de embargar la producción en Francia. Entonces, un poco para tener una idea de cómo se van moviendo estas situaciones. Y finalmente ya mencionaba lo de morir por la guía bioética del Consejo de Seguridad General. La investigación, la cuarentena, la suspensión del tránsito, el obligatorio aislamiento, la reubicación de la atención médica que deja a una población con necesidades sin atención por la emergencia, las directrices de cómo morir, la utilización de voluntarios sanos para lo que viene en la experimentación de vacunas que ya se está haciendo, y después la distribución de vacunas. Todos son y serán temas de discusión hoy, mañana y para el futuro. Esperamos tener una mejor planeación. Muchas gracias por su atención. Esperamos entonces la discusión. Muchas gracias, Samuel. Bueno, sí, el panorama es desolador, pero quisiéramos hacerte algunas preguntas. Sabemos que los coronavirus son un tipo particular de virus, ¿no? ¿Cuál sería la característica que más podría importarnos a nosotros que no sabemos de esto respecto de los coronavirus y el resto de los virus? Bueno, particularmente en relación a los coronavirus, es una variedad de virus que se descubrieron en las últimas décadas del siglo pasado, y se conocían básicamente 4 familias de coronavirus que causaban cuadros en los humanos, así que se descubrieron, que ocasionaban catarros comunes, muy ligeros, gripitas, digamos, cuadros intestinales también ligeros, y no se les dio mucha atención. Llamaron la atención y se llaman coronavirus porque en la imagen de microscopía electrónica, cuando se ven y se corta, se ve como la corona del sol. Cuando se ve en un eclipse, por ejemplo, así es como se ve una corona, y por eso se llama coronavirus. Y en el mundo de los virus, estos son unos virus que son de los que tienen mayor tamaño, por eso lo podemos ver en esa imagen que presentaba del pelo humano. Son virus que mutan poco, que viven, por lo menos estas especies de virus que ocasionan graves problemas. Decía que se conocían 4, hoy conocemos 7. En 2002 reconocimos la 5ª, que fue la que causó el síndrome respiratorio agudo y grave, que también empezó en China, en la provincia de Guangdong, y que se extendió al mundo a través de básicamente un médico infectado que asintomático viajó a Hong Kong, se hospedó en el Hotel Metropol, y de ahí se contagiaron otros viajeros que estaban alojados en ese Hotel Metropol y viajaron a muy diversos países y llevaron la infección con ellos. Casi 8,000 casos con 800 muertes, 10% de mortalidad con este coronavirus, que era el SARS-CoV-1. Y ya más recientemente, en 2013, reconocimos a la 6ª variedad de coronavirus, que fue el que ocasionó el síndrome respiratorio grave del Medio Oriente, en donde básicamente los intermediarios fueron los camellos, que infectaban a los cuidadores de los camellos de una transmisión. Afortunadamente, en estas 2 ocasiones el virus no se transmitía bien entre humanos, tenía una muy pobre capacidad, a pesar de que tenían una elevada virulencia. El MERS tuvo una mortalidad asociada de casi el 30% de los casos. Y así llega este nuevo virus, el SARS-CoV-2, que es introducido a nuestra relación con nuestra especie a través del consumo de animales exóticos en el mercado de la ciudad de Wuhan, los pangolines posiblemente, y se distribuye la infección primero en usuarios del mercado, en la ciudad va creciendo, y estos coronavirus entonces tienen esta capacidad
de ocasionar enfermedad grave. Afortunadamente, la mortalidad que hoy estamos viendo con SARS-CoV-2 no se acerca con mucho a la que tuvo el SARS o el MERS. En ese sentido somos afortunados, pero en ese sentido también tendríamos que ver que en el escenario futuro podríamos tener experiencia con virus también con una mayor capacidad de tener una mortalidad más grande. Ahorita estamos en gravísimos problemas. No quisiera ver yo lo que estaremos viendo con una mortalidad del doble de la que tenemos ahorita. Claro. Entonces, a grosso modo, estas son las características del virus. Tiene una hebra de ácido de RNA que se introduce a las células humanas a través de receptores muy específicos y obliga a la célula que lo aloja a empezar a replicar los billones. Ahora, Samuel, yo tengo una duda que nadie me ha podido resolver. Se ha rumorado, se ha dicho abiertamente y se le ha llamado, incluso se le llegó a llamar la pulmonía de Wuhan, ¿no? Pero también se ha hablado de la posibilidad de que en lugar de pulmonía realmente el virus, una parte del virus se adhiera a una parte de la hemoglobina que transporta el oxígeno y esto causara hipoxia, ¿no? Falta de oxígeno. Y también han hablado de haber encontrado trombos en los pacientes muertos, en los cadáveres, en las autopsias. Entonces, yo estoy un poco confundida con estas tres posibles causas de muerte, ¿no? La pulmonía, la hipoxia y los trombos. ¿Es real esto o es parte de un fake news, no? No, bueno, lo que pasa tiene desde luego un antecedente real. La infección clínica es una neumonía que en algunos pacientes puede tener una complicación muy grave, en el sentido de que desarrollan algo que se llama tormenta de citoquinas, que son unos compuestos que ocasionan que se despiertan como consecuencia de la inflamación por la destrucción celular que ocasiona el virus, y esta inflamación se alimenta a sí misma y va creciendo. Indudablemente los pacientes tienen neumonía y las imágenes radiológicas no dejan ninguna duda, pero indudablemente también los enfermos pueden tener otras complicaciones como consecuencia de este estado inflamatorio tan intenso, y sí pueden tener alteraciones de la coagulación tempranamente, pueden tener manifestaciones de trombosis en diferentes sitios. De hecho, hay algunas series que han recopilado casos de hombres relativamente jóvenes, adultos jóvenes, que pueden tener como primera manifestación un accidente cerebrovascular, trombosis cerebral. Hay desde luego enfermos que tienen múltiples trombos como consecuencia de un estado de coagulabilidad facilitado por la propia infección, y para eso se tiene que iniciar oportunamente algún tratamiento anticoagulante, pero en el centro de todo seguimos teniendo a la infección pulmonar como el desencadenante de esto. No nos confundamos, porque de hecho las historias dicen es que los médicos estaban equivocados y no era una neumonía, sino que era una trombosis y la hipoxia. Todo tiene que ver, desde luego todo tiene consecuencias. Efectivamente está muy afectada la transmisión de oxígeno, pero a través de la membrana alveolar, no propiamente en la disponibilidad de la hemoglobina. Entonces, lo que ocurre es que efectivamente los trombos también van cerrando diferentes secciones de los pulmones que no son entonces aptas para realizar el intercambio de gases, y todo esto se va complicando y se va sumando. Pero en esencia es una infección viral que ocasiona centralmente un problema respiratorio, pero que puede complicarse con un choque generalizado, con afección de los riñones, afección del corazón, afección del sistema nervioso central, y una proporción no baja de los casos, bueno, menos del 20%, puede tener síntomas gastrointestinales, incluso como única manifestación también tener nada más diarrea. Entonces, el cuadro es un cuadro complicado. Es un cuadro además que recuerda un poco lo que se describía en la epidemia de influenza de 1918, en donde hablaban de enfermos que llegaban casi negros, básicamente por la cianosis que tenían y con trombosis también. Entonces, esto ocurre con infecciones virales graves y también bacterianas.
con relativa frecuencia en una situación de gravedad extrema. Ok. Y en cuanto a la inmunidad, ¿ya tenemos alguna seguridad de que se pueda conseguir inmunidad individual e inmunidad de rebaño o ninguna de las dos? Bueno, pues ahorita no tenemos ciertamente evidencias fuertes. Conocemos que los otros coronavirus que causó SARS y que causó el MERS sí despiertan una inmunidad suficiente para evitar una reinfección en la mayoría de los infectados. No dura muchos años, aparentemente, dura 1 o 2 años. En el caso del SARS-CoV-2 lo vamos a aprender. Recordemos que tenemos 5 meses de conocer el virus. Se sabe mucho actualmente, pero no sabemos bien a bien el comportamiento de la respuesta inmune, como tampoco conocemos bien a bien toda la gama de manifestaciones clínicas y las vamos reconociendo casi día con día. La inmunidad de rebaño que va a lograr, la inmunidad de rebaño es básicamente una inmunidad individual extendida a sectores muy amplios de la población. Si, por ejemplo, hoy España recientemente publicaron un estudio de prevalencia de anticuerpos en Madrid, entiendo, en donde reportan que el 5% tienen anticuerpos. Eso quiere decir que el 5% de la población tiene defensas contra el virus. Pero lo que quiere decir en contraparte es que el 95% no tienen. Entonces, aquí no hay propiamente inmunidad de rebaño. Para que haya inmunidad de rebaño, tienes que tener una gran mayoría de individuos que ya no son susceptibles a la infección, al menos el 80%. Y de esta manera, el virus ya no se transmite porque no encuentra huéspedes susceptibles. No se puede alojar y se acaban las cadenas de transmisión. Esto eventualmente es lo que se logra con las vacunas, lo que se logra para sarampión, lo que se logra para polio, lo que se logra para otras muchas infecciones, lo que se logró característicamente para viruela, se erradicó la viruela, estableciendo estos altos niveles de inmunidad y haciendo que ya no fuera viable la transmisión de persona a persona. ¿Y tú para cuándo, digo, yo sé que no podemos saber, pero para cuándo calculas que podríamos contar con una vacuna? Mira, desde luego el esfuerzo es muy intenso. Yo creo que se están invirtiendo una inimaginable cantidad de esfuerzos, por lo menos hasta hace poco, en el desarrollo de la vacuna. Múltiples compañías, muchos países, y aquí intervienen muchos factores para poder lograr una vacuna. Desde luego, en el centro, poder ofrecerle a la población la posibilidad de evitar ser infectado y poder reanudar las actividades normales lo antes posible. Pero el grado de dificultad ciertamente es muy alto. Hasta ahorita no sabemos cuáles son bien a bien las perspectivas para tener 1 o 2 o 3 o más prototipos de la vacuna. Una vez que se tengan, tendremos que aprender si se va a requerir una dosis o más dosis. ¿Cómo se va a administrar esta vacuna? ¿Se va a inyectar? La vacuna va a requerir una cadena de frío para transportarse. Una vez que se sepa cuál es el prototipo, ¿cómo se va a fabricar la vacuna? Recordemos que la fabricación de vacunas obedece a reglas de control de calidad que son las más estrictas. Es el máximo nivel de control de calidad que se puede tratar de buscar para la producción de algo que es de utilización en los humanos. Y una vez que se resuelva la producción, tenemos que pensar que esta producción tiene que tener la capacidad para producir miles de millones de vacunas. Y una vez que tengamos ya producidas miles de millones de vacunas, en algún momento, quizás al final del próximo año, tendremos que resolver la logística para distribuir, acaso con cadena fría, miles de millones de vacunas de unos pocos centros de producción al resto del mundo. Okay. La vacuna es efectiva
hasta que se le aplica a la persona. No antes. En el anuncio de que vamos a tener una vacuna, decir que Moderna, o decir que Sanofi, o decir que Genentech tienen ya un buen prototipo, pues es expresar que estamos iniciando el camino, quizás con buenas esperanzas y buenos fundamentos, pero que está empezando el camino. Ok. ¿Y qué hay de un posible rebrote una vez que en nuestro país se haya estabilizado un poco la situación? López-Gatell ha hablado también de esta posibilidad y se habla de la primera ola, de la segunda ola. ¿Tú consideras que viene después de esta primera ola una segunda ola y para cuándo podríamos pensar que llegaría? Bueno, yo creo que es absolutamente irremediable que lleguen otras olas de infecciones y hay que mantener una vigilancia muy atenta. Ahorita estamos viendo una mala experiencia en términos de que las personas en general en todo el mundo, estamos viendo que Francia está cancelando algunos reinicios que había programado. Lo mismo ha pasado en otros países, en virtud de que una vez que se aumenta la actividad social y las interacciones, se activa también la transmisión de la infección. Y entonces tenemos una gran demanda hospitalaria que obliga a cerrar nuevamente las actividades. Y por eso yo les montaba una gráfica que enseñaba varios picos, que venían efectivamente a manera de olas, que las estaremos viendo irremediablemente hasta que tengamos mejores niveles de inmunidad. Porque es imposible mantener el distanciamiento en el nivel que lo tenemos ahorita de manera más prolongada. Entonces, la próxima ola, no sé si va a ser ya inmediatamente a partir del 1 de junio, porque ya veíamos que en estos últimos días ha aumentado nuevamente la movilidad en la Ciudad de México y en algunos otros centros urbanos, y lo que vamos a ver como consecuencia es que se mantienen tasas altas de transmisión de la infección y de demanda de atención en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. La gráfica que yo les mostraba tenía las olas de transmisión medidas por la demanda que iba a ocurrir en las unidades de cuidados intensivos, porque es difícil predecir esto exclusivamente con métodos de diagnósticos serológicos o de antigénicos. Entonces, ¿cuándo es la próxima? Si nos va bien ahorita y podemos ir reabriendo para finales de junio, julio, seguramente va a haber un rebrote que va a ser particularmente complicado porque colisiona con influenza, que va a ser cuando empiece la temporada, para finales de otoño, principios de invierno, y además simultáneamente también con lo que vamos a ver para la epidemia de dengue, que también se parece clínicamente a las manifestaciones de estas infecciones respiratorias agudas. Así que si nos va bien, será en otoño-invierno. Ok. Samuel, una cosa más. ¿Por qué? Bueno, sabemos que cuando la persona padece diabetes o hipertensión, todas estas enfermedades como cáncer, todos estos tratamientos, le puede ir muy mal a esta persona si se infecta. Pero a ver, la pregunta sería, una persona que no tiene ninguno de estos antecedentes, que no tiene la edad, digamos, mayor de 60 años, una persona de 30, 40 años, que no es diabética, que no es hipertensa, que no es obesa, que no tiene ninguna de estas condicionantes, ¿puede también llegar a desarrollar la faceta grave de la enfermedad o no? Claro, sí lo puede hacer, sí pasa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Depende de situaciones básicamente el momento en el que el organismo entra en contacto con el virus, dependiendo de múltiples circunstancias, pero podemos también atribuirle quizás algunos rasgos genéticos. Incluso se ha tratado de relacionar y se están haciendo estudios para ver si el grupo sanguíneo, el RH, tiene que ver con susceptibilidad a una presentación clínica más grave o no. Pero el ejemplo más característico son los niños. Los niños que pues no tienen prácticamente ninguno de los factores de riesgo
que tú enumerabas ahorita, y que tienen realmente una enfermedad muy benigna. Todo el mundo se infecta igual. Niños, jóvenes, adultos mayores y ancianos, todos se infectan igual. Unos tienen una evolución más grave, por edad, por factores de riesgo, y otros por factores particulares genéticos. El caso de los niños es muy característico en términos de que están demostrando, después de que se reconoce que la gran mayoría de los niños evoluciona casi sin ninguna molestia, y la mortalidad de niños es muy, muy baja. Hay realmente muy pocos casos informados de cuadros graves en niños. Se reconoce una enfermedad parecida a la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad de las arterias con problemas vasculares importantes. Y esto seguramente tiene que ver con algunas distribuciones de receptores en diferentes órganos del cuerpo y que varía de persona a persona. Entonces hay desde luego una variación individual importante y esto puede favorecer o no una presentación clínica más grave. Ok, y tú, tú qué sabes de esto? ¿Cómo te cuidas tú? ¿Cómo te proteges? ¿Cómo proteges a tu familia? ¿Qué podemos hacer? Ya sabemos que hay que lavarnos las manos, que es prudente tener los lugares no cerrados, sino con aire, no hay que estarnos tocando la cara, lo cual es muy difícil para mí, pero bueno, para todos. Pero ¿qué más podemos hacer para intentar por lo menos mantenernos a salvo mientras llega un medicamento que pueda curar o la vacuna? ¿Qué nos aconsejarías, Vivian? Pues yo lo único que les puedo aconsejar ahorita es la receta del doctor López Gatell, es quédate en casa, porque no hay otras alternativas. Ahora, evidentemente, pues claro, lo vemos, y lo señalaba también en alguna de las láminas, que es imposible que toda la gente se quede en su casa. Hay gente que tiene que salir todos los días, porque si no sale a tratar de conseguir unos pesos, no come él y no come su familia. Entonces, en estas circunstancias hay que mantener las recomendaciones generales, es decir, no voy a ir a situaciones donde convenga mucha gente para una aglomeración, voy a usar mi cubrebocas correctamente, voy a mantener una higiene extrema de las manos, no me voy a tocar la cara, como tú también haces referencia. Entonces, tratar de mantener estas precauciones al máximo. Si yo no me subo, tengo que viajar en el metro necesariamente y luego subirme a una combi todos los días, 2 o 3 veces al día, pues lo mejor será que traiga una ropa para cubrirme con una especie de saco, gabardina, bata, usar una máscara, una visera grande, abajo de la visera ponerme un cubrebocas y traer alcohol gel y lavarme las manos siempre que pueda. Evitar contacto con personas visiblemente enfermas y una vez que llegas a tu casa hacer una limpieza extrema, evitando tocar las superficies de estas máscaras que te han protegido y que podrían estar impregnadas de algunos virus en caso de que alguien hubiera tosido enfrente de alguien, pues quedan las gotas ahí adheridas. Entonces, manejar esto correctamente, hay muchos instructivos sobre cómo hacerlo, cómo limpiarlo, cómo hacer, incluso cómo dejarlo exclusivamente al sol por tiempo suficiente para que el virus se inactive. Pero bueno, hay una variedad de recomendaciones que habrá que utilizar permanentemente y la autoridad seguramente tomará también algunas disposiciones al respecto, pero sí tenemos que tener muy claro que este es un problema en donde no podemos quedarnos como se quedó el gabinete viendo a ver qué pasaba, sino que todos somos responsables de participar en la solución de la pandemia y somos responsables por nosotros mismos. Si yo no me quiero infectar y me puedo quedar en mi casa, me quedo en mi casa. Si tengo que salir, salgo con todas las precauciones debidas, pensando en cómo puede ser la menor exposición a alguna situación de riesgo y llevándola a su mínima expresión, porque esa es mi responsabilidad. Pero no puedo tratar de asimilar esto
y me avisan que se murió mi compadre porque le dio COVID y van a hacerle un velorio, ir yo al velorio y echarme unas copas ahí con los amigos y despedirnos con un abrazo, porque bueno, se trata del velorio, ¿no? O las fiestas que están organizando en diferentes sitios en donde están tratando de liberarse, sintiendo que ya cumplieron con su cuarentena y que su riesgo es menor, o que propositivamente buscan contagiarse para quedar inmunizados y evitar estar siendo sometidos al aislamiento. Diferentes formas de abordar un problema, pero claramente tenemos una responsabilidad con nosotros mismos que tenemos que cumplir, y si las cosas no funcionan como debieran de funcionar, el responsable no es exclusivamente salud, no es exclusivamente el Estado, sino que somos todos, cada uno de los habitantes. Yo recuerdo cuando éramos niños, si a alguien le daba sarampión o a alguien le daba algún tipo de estas enfermedades, ponían a todos los niños a que se contagiaran de una vez todos los hermanitos. Me imagino que para un epidemiólogo o un infectólogo esto es una barbaridad, ¿no? Bueno, no necesariamente, porque para algunas infecciones esto resulta práctico. Ok. Debo decir que esto lo practicamos nosotros con mis hijos, mi hija y mi hijo, que eran muy pequeños, tenían 6 y 9 años. Cuando fuimos a visitar a unos amigos a Monterrey, y cuando llegamos de visita a su casa, íbamos a compartir la vivienda, pues dicen, ay, pero fíjense que mis hijos tienen varicela. Y la respuesta fue, magnífico, pues que de una vez les dé varicela a mis hijos porque no les ha dado. Entonces no había vacuna para varicela. Claro. Varicela es una infección relativamente benigna en la gran mayoría de los casos. Y mientras más pequeños se infecten, más benigno es el cuadro clínico. Entonces, en esas circunstancias es razonable hacerlo. No lo es, en cambio, en el caso de sarampión, que se transmite con muchísima facilidad, pero conlleva un riesgo de tener complicaciones muy alto, desde sordera, neumonías, muerte, problemas neurológicos, y por eso a ellos hay que vacunarlos, no llevarlos a una fiesta de sarampión, sería casi suicida hacerlo, como lo es un poco hacerlo ahora en el caso de COVID. Ahora, cuando nosotros éramos pequeños, hasta donde yo recuerdo, teníamos que tener una cartilla nacional de vacunación para poder ser aceptados en cualquier escuela primaria, y ahora este rebrote de sarampión que acaba de darse me deja pensando que ya no es obligatorio vacunar. La gente vacuna a sus hijos si quiere y si no quiere no hay una obligación. Bueno, hay una obligatoriedad que no se establece con multas. Hay una obligatoriedad que se pretende regular efectivamente a través de una cartilla de vacunación que le es requerida a las familias para poder tener acceso a las inscripciones en las escuelas. Sin embargo, esto puede tener sus contratiempos. Nuevamente, aquí entramos en donde la responsabilidad las compartimos todos. El Estado establece una política y trata de disponer y hacer disponible una vacuna para toda la población. Y la población, si no le llega el vacunador a su casa, tiene que ir a buscar la vacuna al centro de salud. Esto, por ejemplo, el requerimiento de los certificados de vacunación, yo no sé qué tanto se cumple en las escuelas privadas, se cumple en las escuelas públicas, pero, y me imagino que espero que se cumpla en la mayoría de las privadas, pero habrá algunas que puedan, quizás públicas y privadas, hacer excepciones por algunos factores particulares, o que en algunos sectores la gente decide que no es conveniente vacunarse por algunas ideas New Age o algo así, y entonces se crean problemas particulares porque se desarrollan bolsas de susceptibles en donde puede haber transmisión de la infección. Lo que ocurrió desafortunadamente en la Ciudad de México no es que no hubiera cartillas de vacunación, es que no hubo una revacunación suficiente en los momentos oportunos, y que viene de tiempo atrás, de hace una década se ha venido viendo como
viene disminuyendo la eficacia del programa nacional de vacunación por falta básicamente de un presupuesto correcto que permita mantenerlo de manera óptima. Al cambio de la transición, debieron de haberse dejado arregladas todas las compras de vacunas para los siguientes meses y años, y parecería que ahí alguien dijo, hasta aquí llego yo, lo que viene de aquí en adelante no es mi responsabilidad. Y los que llegaron claramente tenían yo diría que poca experiencia gestionando algunos de estos convenios. Entonces, estamos viendo estos resultados que no son tan graves como podrían serlo, y tenemos que tomar acciones para evitar que eso se magnifique, pero pasaron muchos años sin lluvia sarampión en México y ahora se reactivó la transmisión. Y entiendo que está en vías de controlarse. ¿Qué hay del remdesivir? Esto es, ayer había, los periodistas estaban muy insistentes y muy emocionados con una declaración del secretario de Salud en torno al éxito del remdesivir en 7 pacientes. No sé, se está pensando ya ¿podrías ya aplicarlo a un paciente en México? Claro, sí se podría aplicar si se obtiene el producto y se obtiene la autorización para traerlo por COFEPRIS. No sé cuál sea la situación normativa exactamente en este momento. Yo hasta hoy sé que es un medicamento de investigación exclusivamente. Ok. Y los datos que tenemos del remdesivir, vale la pena señalarlo. No comparto el optimismo del doctor Alcocer con el producto, porque revisando los artículos encontramos que hay algunas diferencias entre los que lo reciben y los que no lo reciben, el grupo control, pero son diferencias menores. No es que tengas una magnífica efectividad resolviendo el problema como lo podría tener algún medicamento antiviral en otra situación, por ejemplo como el oseltamivir en influenza, que tiene una buena efectividad. No es así. Aquí lo que demostraron es que el tiempo de enfermedad disminuye en el grupo tratado, pero la mortalidad no alcanzó significancia estadística. Entonces son resultados que se tienen que medir correctamente, y tampoco podemos echar las campanas al vuelo porque la participación de nuestro país en un estudio multicéntrico incluimos 7 pacientes a los que suponemos que les fue bien. Ok. Pues tú sabes que tengo muchas más preguntas, pero me estoy sintiendo un poco mal de no ceder un poco la palabra a la gente que nos está escuchando. Entonces, Ángel, si quieres comenzar a dar paso a estas preguntas, y me aguanto yo tantito para hacer un poco más preguntas. Sí, claro. Voy a leer los comentarios y preguntas en bloques de 5, doctor Samuel Ponce, si usted me lo permite. Ana Lara Vargas pregunta, ¿de dónde obtuvo la cifra que se contagiaron 2 millones en la Ciudad de México? No, tengo que ser claro, déjame. Sí. Era un ejemplo. Yo no obtuve una cifra de 2 millones, yo puse un ejemplo y dije, si se contagiaran en México 2 millones de habitantes, tendríamos estas consecuencias. Ok, un comentario de Alfredo Alejandro Martínez Peñalosa. El personal de salud no se contagia solo en el hospital, puede infectarse fuera del hospital. Y dice que cualquier guía bioética en tiempos de crisis va a ser desafortunada. No hay forma de acceder a recursos escasos y alta necesidad de los enfermos. Luego, Vale Padilla pregunta, ¿las prácticas de experimentación en animales que recientemente se han realizado para tratar de encontrar una vacuna para el COVID-19 son necesarias? ¿Se puede optar por otras alternativas que no sea la experimentación en animales? Déjame ir respondiendo de 3 en 3 porque 5. Sí, claro, está bien. Bien, efectivamente los trabajadores de la salud son habitantes de las urbes, y como cualquier otra gente podrían estar expuestos a una transmisión en su transporte público o en el mercado. Sin embargo, el riesgo notoriamente es completamente diferente. La magnitud de exposición en un hospital
que está lleno de enfermos con COVID-19 a los que hay que revisarles la boca, tomarles la temperatura, auscultarles los pulmones, medir los flujos urinarios, movilizarlos, bañarlos, ponerles un tubo dentro de la tráquea. La exposición no se compara. Los trabajadores de la salud se infectan en sus centros de trabajo, fundamentalmente. Y puede que no se infecten desde luego, hay algún trabajador que puede tener un trabajo de 8 horas, de 5 días a la semana en un hospital del Seguro Social, y en la tarde puede ir a dar consulta a otro lugar, y en la noche hace guardias en algún otro lugar. Pero en todas estas partes, su infección resultará de su interacción con enfermos infectados. No se compara la magnitud del riesgo fuera del hospital. Por otro lado, las guías, efectivamente, estamos hablando de que no hay desenlaces afortunados en este tipo de circunstancias, y siempre es un alto grado de dificultad tratar de establecer alguna recomendación, pero creo que la guía que se publicó en México fue particularmente desafortunada porque, en primer lugar, utilizaba un esquema poco práctico para la calificación de los pacientes, algo que directamente se copió de una guía de un hospital norteamericano, y por otro lado se establecía que la edad era un factor determinante para establecer o no la posibilidad de entrar a apoyo ventilatorio, claramente en contraposición a algunas de las guías elementales de la bioética. Así que hay de guías a guías. Hay malas guías y hay guías que te permiten tener un panorama un poco más amplio y decidir quizás con una mayor equidad quién es el que puede acceder a los tratamientos. Pero seamos realistas, y en términos de lo que está ocurriendo en los hospitales ahorita, no hay opción para que alguien se ponga a hacer una calificación. El hospital está lleno, con una unidad de cuidados intensivos que tiene decenas de pacientes intubados. Si uno de los pacientes se muere, está el paciente más grave que tienen en espera, y que no es que uno decida, a ver, vamos a juntarnos en este momento, a ver, ¿a quién vamos a no, es el que está más grave en ese momento y es el que pasa el apoyo ventilatorio. Entonces, fuera de la realidad, ese tipo de esquemas por completo. Y por lo que toca a la experimentación en animales, es absolutamente necesaria hacerla en animales. Es tan cuestionable como la experimentación en humanos sanos, que también se está haciendo. Entonces, el desarrollo de los productos obliga necesariamente a hacer experimentos en animales, porque lo que estamos tratando de evitar es un mal mayor. Entendemos que todas estas intervenciones en animales se tienen que hacer respetando las guías que existen a nivel internacional para respetar a los animales y no hacerlos sufrir, y eso se cumple en la mayor parte de los laboratorios que desarrollan productos farmacéuticos a cabalidad. Ok, Ana Cristina Ramírez Barreto nos dice: ¿cómo podemos investigar detalles sobre las investigaciones en tratamientos y vacunas? Específicamente me interesa conocer si están siguiendo protocolos, entre comillas, tradicionales, o si, por fin, se ahorra tiempo y recursos evitando la experimentación en modelo animal, sin traducibilidad posible a seres humanos. Años atrás, Ray Grieg y Menacine hablaron al respecto en el Parlamento Europeo hace 5 años. Ana Marrufo comenta: ¿cuál considera que es el mayor problema de la Guía de Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, aprobada por el Consejo de Salubridad? En unos países creo que fueron más drásticos al implementar efectivamente el triaje con parámetros de edad, si estoy equivocada. Y, si me permite, 2 últimos más. Nancy Uribe dice: se ha demostrado que en casos graves provoca hipotensión. Yo soy hipotensa. ¿Es un factor de riesgo para mí? Y Jimena Gold dice: ¿a qué se debe que el coronavirus sea más largo que otros virus?
No escuché la última. Sí, dice Jimena Gold. ¿A qué se debe que el coronavirus sea más largo que otros virus? ¿Es más largo? Es más grande la partícula, básicamente a las características de su cubierta, empiezo por esta última, de su cubierta y de la secuencia de la cadena, consecuencia de eso nada más. Investigaciones detalladas en tratamientos y vacunas, bueno, no entendí bien la pregunta, pero ¿en dónde? Pues básicamente uno accede a las bibliotecas en Internet, en donde están publicados desde el listado de investigaciones que está actualmente activo. Hay una base de datos que tiene los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y hay otra base que tiene la Autoridad Europea, en donde todos los protocolos de investigación se tienen que declarar ahí, y evidentemente para declararlos tienen que tener todas sus calificaciones correctas. Por lo que se toca a la guía y la edad, sí, efectivamente, cada país puede establecer las guías que considere conveniente en su momento, y en estos términos las opiniones pueden ser extraordinariamente diversas. El punto central es que, por lo menos desde mi perspectiva, no es la autoridad federal quien debe establecer una guía de cómo hacer las cosas, utilizando parámetros de otro lado e indicadores que ya describí como no apegados a las buenas prácticas de la bioética. Efectivamente, hay una gran diversidad, y en todo caso lo que tendría que hacer una guía sería un poco mostrar esta diversidad de opciones, y cada hospital tiene una comisión de bioética, y finalmente, como ocurre en la gran mayoría de los casos, cada médico, cada miembro del equipo de atención en el momento tiene que tomar la decisión en base a estas consideraciones bioéticas, y se hacen en todo momento. Las hace el médico cuando da un diagnóstico, cuando da una prescripción, cuando indica una cirugía, cuando se prescribe un tratamiento. Todos esos son motivos de, evidentemente, reflexión bioética, y cada quien puede tener una posición al respecto. Lo importante es tratar de respetar la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia. La hipotensión. No, la hipotensión es relativamente común en situación, más frecuente en mujeres en edad reproductiva. No representa ningún factor de riesgo para esto. A la hipotensión que se hace referencia en el caso de COVID-19 es a que los pacientes llegan con una hipotensión que es patológica y que es por abajo de los niveles realmente correctos para mantener una perfusión de los órganos en el cuerpo, y se llama un estado de choque propiamente. Seguimos con otras preguntas. Adriana Guerrero pregunta: ¿qué tipo de fundamento ético-filosófico debería de tener a su parecer la guía de bioética de asignación de recursos de medicina crítica? Perdón, disculpen, ¿los puedo interrumpir nada más un segundo? Sí. Nada más para aclararle al público que esta guía no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. De hecho, no se le asignó el nombre de guía, sino proyecto de guía. Y esto, perdón Samuel, que me meta un poco a dar esta nota, pero ayer un colega médico me decía que estaba preocupado porque había un poco de confusión. Y creo, bueno, no es legal, es únicamente un proyecto de guía, afortunadamente, porque coincido con el doctor Samuel en el sentido de que es algo que está es bastante deficiente este proyecto, aún lo sigue siendo a pesar de todas las reformulaciones que ha tenido. Sí me parece importante que los médicos que están escuchando esto sepan que no es
que no es una cuestión que tenga obligatoriedad legal. Perdón, eso es todo. Sí, prosigue con las preguntas. Sí, claro. Bueno, entonces Adriana Guerrero preguntaba qué tipo de fundamento filosófico tendría si está ocupando el utilitarismo. Entonces pregunta cuál sería, a su juicio, el mejor fundamento ético de la guía. Posteriormente, José María Casanova dice, quería saber cómo es que actúa el remdesivir. ¿Qué pasa con la hidroxicloroquina? ¿Es viable utilizarla en pacientes mexicanos el día de hoy? Y finalmente, Marianela Ruiz dice, ¿cómo imagina que será la nueva normalidad? Bien. Desde mi punto de vista, efectivamente la guía trató en sus primeras versiones de un enfoque fundamentalmente utilitarista, ciertamente desafortunado, porque de hecho, platicando con algunos de los que participaron en la elaboración, traían el ejemplo del dilema del tranvía en colación, que ciertamente no es aplicable en el sentido de que si se toma una decisión no se está salvando la vida de un mayor número de personas. Esto no ocurría de esta manera porque estamos hablando de que está tomando una decisión en alguien que tiene una enfermedad muy grave y que va a acceder a un tratamiento que tiene una mortalidad que puede ser tan alta como del 80%. Entonces los escenarios son completamente diferentes. Pero respondiendo directamente a la pregunta, lo que yo propuse en su momento y publiqué es que tendría que hacer caso de la temporalidad la guía. El que llega primero es el que accede al tratamiento. Y esto da una equidad desde mi punto de vista completa para poder acceder a los tratamientos. No propiamente consideraciones que tendrían que ver con la edad, como se hizo énfasis en un principio. Por lo que toca al remdesivir, ¿cómo actúa? Actúa muy parecido a cómo ejercen su acción los antirretrovirales de VIH. Es finalmente también un virus de RNA que tiene una transcriptasa y se inhibe a través de mecanismos en donde la molécula del remdesivir evita que se continúe la producción de los viriones. La hidroxicloroquina sí se utiliza en los pacientes en México. Insisto en que no sabemos si es eficaz o no es, pero para fines prácticos se ha convertido casi en un tratamiento estándar para los pacientes, sin saber cuál es su eficacia, sin saber también cuáles son los riesgos que tiene cada individuo cuando toma cloroquina o hidroxicloroquina, porque tiene un efecto claramente identificado en términos de un riesgo de problemas de la transmisión del impulso eléctrico en el corazón. Puede haber algún tipo de bloqueo o de arritmia que puede llevar a la muerte eventualmente. Entonces, esas consideraciones tienen que tener en mente antes de decidir dar algún tratamiento. ¿Qué esperamos de la nueva normalidad? Pues esperamos, por lo menos en principio, ojalá que yo pudiera imaginarme una nueva normalidad viviendo en un mundo mejor. Esto sería maravilloso. Hay un esfuerzo muy importante. Ayer teníamos una conferencia que tuve la oportunidad de compartir con Fernando Tudela. Fernando Tudela es un experto en cambio climático de México. Fue subsecretario de Semarnat durante 9 años. Estuvo con Julia Carabias y luego con el secretario que siguió al cambio de régimen. Y Fernando, entusiasmado, decía que la Unión Europea sí está tomando muy seriamente la posibilidad de aprovechar esta terrible circunstancia para poder modificar una serie de planes de desarrollo en términos desde energía hasta prácticas agropecuarias, todo eso. Esto seguramente no lo vamos a ver en Estados Unidos, y menos en su sistema político actual.
y yo creo que tampoco lo vamos a ver en otras regiones. Sin embargo, si la sociedad ejerce la presión suficiente, podríamos tener buenos resultados. Recordemos que si bien esta pandemia es complicada, el cambio climático, el término eufemístico para no decirle calentamiento global, es una cuenta pendiente que vamos a terminar pagando, y que una vez alcanzado el tiempo de no retorno, se establezca lo que se establezca, no vamos a poder detener la devastación de la naturaleza en el mundo. Y la especie humana es la que va a sufrir, porque ciertamente las cucarachas aquí van a permanecer, y las bacterias y los virus van a permanecer. Entonces, pero eso es en el plano global, y yo supongo que quizás no era lo que hacía referencia en la pregunta la colega que nos hacía el cuestionamiento. Y en términos prácticos de la vida diaria, vamos a tener que seguir manteniendo el distanciamiento social, vamos a tener que seguir manteniendo las prácticas de higiene, vamos a tener que seguir usando el cubrebocas, y vamos a tener que aprender a usarlo correctamente, y quizás usaremos viseras en algunos sitios, y desde luego evitaremos aglomeraciones, y no nos daremos la mano, ni nos abrazaremos, ni besaremos a nuestra colega cuando nos encontramos en alguna esquina. Todo será a la distancia, que evite la transmisión de un contacto que implique riesgos. Sí, tenemos más comentarios. Carmen Maldonado Vargas comenta: no todos pueden quedarse en casa. En nuestro país y en gran parte de América Latina existen altos índices de personas que generan sus ingresos día a día. ¿Cómo enfrentar los estragos en términos de salud que ha generado un modo de producción capitalista? Luego, Montserrat Silva pregunta si ya se sabe si existe alguna relación del síndrome de Kawasaki en los niños y el coronavirus. Y Ereyas Diva dice: buenas tardes, con la próxima normalidad de actividades de nuestra ciudad, ¿en qué porcentaje podría llegar a elevarse el índice de contagio? Bueno, efectivamente no todos se pueden quedar en casa, y ya hacemos referencia a eso. Evidentemente aquellos que no se pueden quedar en casa tendrán que mantener las normas que se han publicitado continuamente y que ya repetimos aquí varias veces. Hay que mantener la distancia, la higiene y las protecciones. Aparentemente no es un Kawasaki clásico lo que tienen los niños, es un síndrome parecido al Kawasaki, y desde luego puede tener que ver con esta afinidad del virus por múltiples células que tienen el receptor que permite su entrada a las células, que se encuentran distribuidas en los endotelios de todo el aparato vascular. Entonces tiene que ver con eso, y tiene que ver quizás con una susceptibilidad genética particular. La última pregunta era... el incremento en el número de contagios una vez que se regrese. No, realmente será muy difícil predecirlo. Esperaríamos, en función de que si esto se desarrolla con un buen apego de la sociedad civil al reinicio de las clases, y de todos los involucrados, industrias, escuelas, transportes, que no se incrementara, pero cada incremento pues lo que implica es el mayor número de contagios y demás hospitales. Pero no sabría decir. Sí. Elena Mondragón pregunta: ¿se podría atribuir a algún componente genético la explicación del por qué los hombres se están infectando más? ¿O esto se debe a otras causas, por ejemplo, de índole social? Jessica Valdés pregunta: ¿qué piensa de las personas que quieren aislar al personal de salud y de las acciones negativas que toman hacia ellos, como correrlos de sus hogares? ¿Se debería aislar por las probabilidades de infección que tienen ellos? ¿Se les debe de dar un trato especial? ¿Que no acaso sería una forma de discriminar por su oficio?
Y una última pregunta, ¿qué piensa del argumento la dice José María Casanova, qué piensa del argumento de campañas animalistas como PETA? Ellos piensan que todo este proceso de la pandemia nos ha enseñado que el empleo de animales de laboratorio no es algo esencial, ya que la FDA ha intentado hacer más eficiente el proceso para la creación de una vacuna. Bien, hombres versus mujeres. Bueno, realmente materia de especulación, donde pueden desde luego intervenir factores hormonales, aparentemente, sería una de las diferencias más asequibles quizás. Desde luego también las labores profesionales y la oportunidad de exposición de los hombres, que puede ser mayor en términos de una mayor movilidad en la sociedad, de diversos tipos de interacciones sociales. Pensaría, no conozco ningún otro detalle al respecto. Por lo que se toca al personal de salud, claramente es un tema lo más complejo. El personal de salud está tomando el riesgo de dar la atención y la mínima retribución que se le tendría que dar es por lo menos respeto a las personas, respeto a su profesión. Ellos mantienen, desde luego, con más atingencia que ninguna otra persona en la sociedad, las prácticas que limitan la transmisión, y lo hacen para cuidar a su familia y, desde luego, a su comunidad. Entonces, no habría ninguna justificación para tratar de ubicarlos en algún sitio especial, aunque debo decir que para la comunidad del propio personal sí se estaba buscando, y espero que se haya podido concretar, es algo necesario, que el personal de los hospitales pudiera encontrar alojamiento cercano a su sitio de trabajo, porque imagínense que una enfermera que puede estar trabajando en terapia intensiva y que tiene que estar 2 turnos de 4 horas intercalados en un día, tiene que ir y regresar a su casa, y puede llevarle hora y media ir a su casa y hora y media regresar, y es algo prácticamente imposible. Entonces tendrían que facilitarse, por lo menos para algunos días de la semana, hoteles aledaños que se pusieran en disponibilidad para el personal de salud, para residentes, para médicos tratantes, para enfermeras, para todos los técnicos que tienen que ver con el equipo sanitario, para que pudieran estar más descansados. Como consecuencia también podría haber menos exposiciones de riesgo, pero tendría que ser teniendo en mente el mejor beneficio, la beneficencia del equipo del personal de salud. Y por lo que toca a PETA, pues ojalá que podamos tener realmente protocolos para agilizar los trámites. Desde luego que la intención de evitar el protocolo habitual de requerir muchos experimentos en modelos animales se podría obviar. Se puede hacer efectivamente con algunas alternativas, y esto es también entrando en otro conflicto bioético, que es la utilización de humanos con productos que no han sido ciertamente agotados en su análisis de riesgos de manera definitiva. Entonces, tenemos diferentes posibilidades. Debemos de recordar cómo se inició la vacunación en el mundo, y el episodio de Jenner es muy característico. Él observa, ve lo que pasa con las ordeñadoras que desarrollaban lesiones que les evitaban eventualmente después tener viruela, y lo que hace él simple y sencillamente es tomar el líquido de las vesículas de las vacas y lo inocula en un muchacho, porque se le ocurrió hacerlo y fue un experimento directo en humanos. Las circunstancias van obligándonos a tomar soluciones diferentes. Creo que los modelos animales son indispensables para un gran número de investigaciones que son muy relevantes para la salud humana, pero
Nuevamente, y retomo lo que hablaba en un principio, tendríamos que considerar que somos una especie más en el planeta, que tenemos que responder por las demás especies también, tenemos que respetarlas, y en función de eso tendremos que rearreglar todo nuestro sistema de conocimientos, de producción, de educación y de forma de vida para poder aspirar a un mundo mejor. Ojalá que lo logremos aprovechando esta terrible circunstancia. Sí. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, claro, doctora. A ver, Samuel, bueno, tú tienes una columna periodística semanal y la última que leí, la más reciente creo, fue una columna particularmente crítica y dura en cuanto a mí me pareció, no sé si estoy en lo correcto, que te referías a la situación mundial y a la tardanza con la que muchos, si no es que todos los países han reaccionado, ¿no? Cómo creen que se han preparado y a la hora en que llega la pandemia resulta que no estábamos preparados, ¿no? Y alguna colega me decía que desde su punto de vista la crítica era más bien al país, ¿no? A nuestro propio país. Y yo me quedé pues con las ganas de preguntarte cuál es tu opinión respecto a la forma en que se han manejado nuestro país, porque tengo la impresión de que han hecho un gran esfuerzo, de que el doctor López-Gatell ha hecho un gran esfuerzo y se nos informa diariamente. Me decía mi hija, que vive en el extranjero, vive en Inglaterra, me decía, es que acá no nos informan absolutamente nada. Lo que nos han dicho es, si te sientes bien, ve a trabajar. Si te sientes mal, no vayas a trabajar. Entonces, básicamente el que decide es el patrón. Y el gobierno, pues más bien un poco en el estilo medio taoísta y medio anarca, ¿no? Deja que la gente que se quiera cuidar y se pueda cuidar, se cuide, ¿no? Nuestras cifras han sido muy cuestionadas. A mí me parece increíble que teniendo Inglaterra las cifras que tiene, han exhibido videos en donde ponen en duda las cifras de México y su prueba, ¿no? Pues sí, lo que pretende poner como una prueba son las carrozas fúnebres llegando a un crematorio. A mí me parece que esto no puede ser una prueba, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos me sorprende mucho con uno ve estas curvas que sacan las diferentes aplicaciones dedicadas a esto y Estados Unidos se dispara verdaderamente en vertical, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué nos podrías decir? ¿Nuestras cifras definitivamente no podemos confiar en ellas? Mira, qué bueno que me das la oportunidad de hablar de esto, porque yo leo y releo mi artículo. No tengo una columna semanal, de repente escribo. Y encuentro que diferencio claramente entre las acciones del sector salud, Secretaría de Salud, de lo que es la seguridad social, que es diferente. Son dos entidades, no deberían ser independientes, pero lo son de hecho. Y aclaro, y creo que lo digo puntualmente, que ha sido un mayor logro la reconversión hospitalaria y la atención en los hospitales de la Secretaría de Salud. Exacto. Y en los hospitales privados incluso. No así en la Seguridad Social, no así en el IMSS ni en el ISSSTE. Exacto. Las atenciones fueron diferentes al problema. Exacto. Aclaro también que se hizo una gran gestión a través del modelaje para determinar en tiempo y forma las acciones que se tenían que tomar cuando se tomaron. Y fue puntual y correcta la llamada a iniciar, desde luego, la suspensión de actividades, desde antes las llamadas de higiene y distanciamiento sociales, el cuidado de la limpieza de las manos. Todo se fue iniciando en tiempo correcto y escalonadamente, y creo que, y lo digo así específicamente. Sí, así lo leí yo. Eso es lo que... Ajá. Un acierto mayor, yo no diría que menor, es un gran acierto, una gran
estrategia la que tuvo el sector, en voz de Hugo López-Gatell, quien yo también comparto la idea de que ha hecho un trabajo excepcionalmente bueno, sumamente difícil, lidiando con muchas presiones, pero complicado. Y cuando lo criticaba al modo de responder, no lo hacía hablando de él, sino hablaba un poco del aparato estatal, en donde López-Gatell decía una cosa y el presidente decía otra. Exacto. En donde se convocó a todas las instituciones de salud a hacer una reconversión planeada y lo hizo salud, no lo hizo el Seguro Social, y lo seguimos viendo en los reportes que tenemos de las experiencias desafortunadas. Y no lo hizo en general el gobierno en general, porque sí quiero enfatizar, salud desde los primeros días de enero estaba enfocada atendiendo a cómo venían las cosas. Y rápidamente organizó grupos de trabajo y fue estableciendo la planeación de lo que está haciendo ahora correctamente. Se convocó a las instituciones de seguridad social, quienes asistían, pero evidentemente el nivel jerárquico no atendió lo que tenía que atender, por un lado. Pero por otro lado, tampoco el gabinete del país, tampoco las secretarías, todos se quedaron viendo a ver qué decía López-Gatell de lo que estaba pasando, cuando estamos hablando de una pandemia que afecta todos y hasta el último rincón de los escenarios de nuestro país, desde la agricultura hasta los zoológicos, claro, desde la economía, las finanzas, la construcción, la industria agropecuaria, los mercados, la seguridad del país, todo. Claro. Nadie parecía tomar en cuenta que era responsabilidad de ellos también hacerlo. Claro. No hubo recursos suficientes en su momento. Esto no es responsabilidad de López-Gatell. Yo estuve presente cuando se hacían las solicitudes en tiempo a las instituciones que tenían que autorizar los presupuestos. Y los responsables de las compras no están sentados en la mesa de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Están por otro lado tomando decisiones que pensaron se podían contemporizar o arreglar de alguna manera, o hacer como que hacían esperando a que pasaran las cosas sin que hubiera consecuencias. A eso me refiero en el artículo, pero sí destaco, y creo que lo hago, lo releo porque me lo comentan mucho esto. ¿Sí? Causó pues un poco. Lástima que no fue suficientemente claro, pero establecer una diferencia entre la respuesta técnica de salud Exacto. y todo lo demás que sí fue insuficiente. Sí, así lo leí yo, Samuel. Me da mucho gusto que lo comentes porque fue la lectura que yo hice y me sorprendía un poco que esta colega insistía en otra lectura, ¿no? A lo mejor, como dicen por ahí algunos hermeneutas, cada quien lee lo que trae adentro y lo que quiere leer, ¿no? Claro. Yo entendí esto, ¿no? También tenemos que entender que de esto no, y lo repito una y otra vez, de esto no podemos tener buenos resultados. No podemos tener buenas cuentas. No podemos tener un final feliz de esto. Claro. Es algo terrible. Nos va a costar mucho. Pero creo que lo que ha hecho Salud ha sido bueno y se va a utilizar como modelo seguramente para otras cosas. Y ojalá que lo aprovechemos para poder reconstruir un sistema de salud mucho mejor que el que tenemos. Con sistemas además también globales de vigilancia y de intervención más eficaces. Es lamentable también la respuesta de la Organización Mundial de la Salud. Es una entelequia burocrática que atina únicamente a decir pruebas, pruebas y pruebas, cuando pues el 80% de los agremiados en la Organización Mundial de la Salud no tienen para pagar las pruebas. Exactamente. El director general de la OMS no sabe en dónde está parado. Claro. Sí, completamente. Muchas gracias, Samuel. Bueno, hago unas últimas preguntas, sabiendo que hay muchas preguntas que se van a quedar lamentablemente en el tintero, pero por el tiempo simplemente selecciono aleatoriamente 3. La doctora Ross
pregunta, dice, ¿considera usted que es ético dejar a pacientes de lupus y de AR sin la posibilidad de acceder al medicamento hidroxicloroquina para ponerlo a disposición de los hospitales únicamente para tratamiento de COVID-19? José Leal, desde Guatemala, pregunta, ¿por qué vuelve alguien a recaer ante el COVID-19 una vez que ha salido de esta? Y María de Jesús Beltrán pregunta, ¿por qué los pacientes diabéticos son vulnerables? Entiendo, por ejemplo, en los pacientes con cáncer, pero en los de diabetes no. Bien, pues ciertamente tendría que haber disponibilidad de los medicamentos para los que lo requieren. Más en una situación en donde claramente los pacientes que tienen problemas reumatológicos como artritis y lupus mantienen su control con la hidroxicloroquina o con la cloroquina, pero esto no es una decisión de que se ubiquen los tratamientos en los hospitales. Es que en cuanto el gobierno americano y Trump anunció que este era un tratamiento aparentemente bueno, aquí se vaciaron los anaqueles de las farmacias porque la gente salió a comprar el medicamento y hoy pues se requiere en múltiples lugares por estas indicaciones. Entonces entiendo que tendría que haber equidad en la distribución de los medicamentos. Desafortunadamente no hay suficiencia aparentemente. Las recaídas son un tema interesante aparentemente, aparentemente tiene más que ver con evoluciones complicadas de pacientes individuales en una muy pequeña proporción de pacientes en donde no terminan de recuperarse realmente del primer episodio y tienen persistencia de la infección. Se puede hacer pruebas que pueden volver a salir positivas y pueden incluso tener una evolución grave nuevamente a pesar de que hubieran salido de una situación de gravedad, pero es por persistencia de la misma infección más que se hubieran reinfectado. Es algo que vamos a conocer mejor en poco tiempo. Y la diabetes, pues ciertamente es una enfermedad que por definición es una situación de inmunodeficiencia, más cuando los pacientes tienen descontrol de la diabetes, la funcionalidad de las células de glóbulos blancos, de linfocitos no es correcta, tienen de entrada un problema vascular condicionado por la diabetes, pueden tener problemas cardiovasculares, renales, pueden asociarse a hipertensión y pueden asociarse a obesidad, y todo esto configura un escenario pues, más complicado, que los pone en un mayor grado de vulnerabilidad. Habría otra, creo que había otra, ¿no, Ángel? Si no, yo... Sí, hay más preguntas, pero por el tiempo no sé si quieren ir cerrando, lo que usted indique, doctora. Pues lo que el doctor nos diga, faltarían, si no me equivoco, 15 minutos para la... Si nos los concede el doctor, pues yo sí quisiera insistir en algunas preguntas, a no ser que haya más preguntas del público. Sí hay más preguntas. Hola. Ok. Wendy Lozano comenta, ¿creen que es acelerado que los municipios de La Esperanza, como le llamó el gobierno de México, sea correcto que reactiven actividades a pesar de que estén cerca de otros lugares con mayor contagio y justo en los días en que se ha observado el pico de la curva? Fabiola Ocampo dice, ya es oficial que los gatos son animales portadores del virus. ¿Cree que se tomarán nuevas medidas para esto? Ya que, como bien sabemos, hay muchos gatos callejeros que se mueven de un lado a otro. Y Alfredo Alejandro Martínez Peñalosa comenta, la gente que vive lejos de los centros médicos citadinos tal vez no puedan llegar antes que los que vivan en la ciudad. Y si los que llegan primero tienen menos peligro de morir que los que llegan después, no es sencillo el dilema. Bien, los municipios de La Esperanza evidentemente es una construcción
que trata de identificar las áreas en donde el riesgo de transmisión no se ha reconocido, que no son aledaños a sitios en donde haya transmisión, y entonces es una área en donde no ha habido transmisión, no se justifica mantener la suspensión de actividades y podrían reanudarla, desde luego con una vigilancia estrecha. Yo creo que va a ser muy difícil tener una receta perfecta para reiniciar actividades. Pero es claro que hay que reiniciar con un programa estratégico algunas actividades, y lo más lógico es empezarlo en donde no hay transmisión. Todo representa riesgos en un escenario como este. Los gatos sí, claramente está perfectamente demostrado que se infectan y que pueden transmitir la infección a otros gatos. No sé yo de que haya habido alguna transmisión clínicamente significativa a un humano, y hasta este momento no parece ser algo significativo en términos de la transmisión de la infección. No creo que se justifique de ninguna manera iniciar ninguna persecución en contra de los gatos en ningún sitio. Y finalmente, la última pregunta era... ¿Cuál? ¿Cuál era la que falta, Ángel? Sí, perdón. Es sobre leo tal cual porque era un comentario de... Sí, que no es fácil. Sí. Claro, sí. Efectivamente, no hay buenas recetas para esto, efectivamente. Hay recetas quizás que son menos malas que otras, no hay nada bueno. Sin embargo, cuando se habla de estos obstáculos, digamos, para asumir la situación de tomar decisiones en base a tiempo, se pensaba en un escenario un poco diferente. Hoy, efectivamente, si alguien vive en la colonia Roma, pues no tiene que trasladarse hasta nutrición para tener acceso a un hospital. Basta con que vaya a alguno de los hospitales que están en la propia colonia Roma. Entonces, la distancia pasa a ser un término relativo. Yo no consideraría que esto es crítico, pero efectivamente no hay buenas soluciones para eso. Sí, y son las últimas preguntas que hay en Facebook. ¿Así son las últimas preguntas? Bueno, entonces, si no sé cómo sientas la garganta, después te hemos hecho hablar mucho, Samuel, pero nada más una pequeña pregunta que me interesa de manera muy personal. Esto es evolutivamente hablando, este virus, digamos, podría poner en jaque a una especie poco exitosa también evolutivamente hablando. Sin embargo, hay algunas interpretaciones que van por el lado de, bueno, la misma evolución, el mismo planeta nos está mostrando lo que estamos haciendo mal, ¿no? Y a mí me parece que esto es como dotar de intencionalidad a la evolución o de finalidad, cosa que creo que sería una mala lectura de Darwin. Pero sí me parece que hay una enseñanza en todo esto, y no sé si estarías de acuerdo, Samuel, en el sentido de que de alguna manera sí estamos aprendiendo que no podemos convivir con varias especies silvestres que tenemos que dejar en paz, que no podemos almacenar de manera insalubre animales como si fueran cosas en estos mercados húmedos pues no de China, porque en México también hay mercados húmedos, ¿no? De hecho, cualquier mercado en la sección de carnicería es un mercado húmedo. Entonces, ¿estarías tú de acuerdo en que si una pandemia como esta nos pone en jaque, de alguna manera no somos una especie tan exitosa
evolutivamente hablando. Esto es la capacidad de razonar, de hacer ciencia, de hacer filosofía, de hacer tantas cosas, pareciera no garantizarnos finalmente ningún tipo de superioridad, ¿no? Al menos no evolutivamente. ¿Y qué tan exitosa o qué tan importante podría ser la especie humana si finalmente es puesta en jaque por un virus? Y este estar en jaque por un virus se debe a la forma en que nos hemos acercado al resto de los animales, ¿no? Nos hemos acercado a ellos con fines pragmáticos, apilándolos uno sobre de otro, bañados en heces, en orines, en sangre, y luego ingiriendo estos animales. Entonces, ¿qué opinarías tú de esto? ¿Qué nos podrías decir de esto? Bueno, lo primero que destacaría es que, desde luego, esta pandemia no pone en jaque a la especie humana. ¿Cómo? Lo primero es que esta pandemia no pone en jaque a la especie humana en este momento. Estamos hablando de una mortalidad del 1% en los casos. Lo que sí pone en jaque a la especie humana es el calentamiento global. Eso sí lo pone en jaque. Claro, en el intermedio sí podemos decir que esta pandemia, que podría ser mucho peor si tuviera una mortalidad diferente la infección, es consecuencia nuevamente de esta visión antropocéntrica, en donde pensamos que nos merecemos el uso del planeta para nuestro único beneficio. Y esto es desde luego incorrecto y desde luego tiene consecuencias. Y esta es una de las consecuencias, ciertamente. Cuando hablan de los mercados húmedos, yo no diría que todos los mercados en México son húmedos, porque en principio aparentemente tiene que tener animales vivos ahí. Y no es el caso en la mayoría de los mercados en México, excepto me acuerdo muy bien en Morelos, en donde fuera de los mercados sí venden jumiles que están vivos y que se los comen en tacos, y entonces se come el taco de jumiles, están vivos ahí moviéndose. Sale el jumil caminando por la mejilla. En el mercado de San Juan sí hay animales vivos. ¿Cómo? En el mercado de San Juan sí hay. Pues sí, claro, sí hay mercados donde hay animales vivos. Pero bueno, el hecho es que, desde luego, lo de los mercados es un poco la concentración de esto, pero en esencia lo que representa el contacto con una serie de especies animales, y vale la pena recapacitar en que la gran mayoría de las epidemias que hemos enfrentado en las últimas décadas son zoonosis, son infecciones que derivan de nuestro contacto con los animales. Lo fue VIH, lo es influenza, lo es SARS, lo es Zika. Los mosquitos son también una variedad animal, lo es el paludismo, lo es el dengue, lo es prácticamente todas las epidemias que uno se quiere imaginar tiene que ver con esto, y tiene que ver con este desarrollo que va invadiendo territorios en donde se mantiene un equilibrio que el hombre, los intereses económicos, su desmesurado apetito, el consumo de carne roja, el cambio de producción en los terrenos, lo modifica y entonces nos expone a especies que están buscando sobrevivir de una o de otra manera, y que de ninguna manera el pangolín utiliza al virus SARS-CoV-2 para ocasionarle algún daño al hombre. De ninguna manera, son las circunstancias, azar y necesidad, decía Monod, y esto es absolutamente cierto. Entonces, tengamos claro que efectivamente, de alguna manera, todos son deudas que vamos adquiriendo como especie y que las vamos a terminar pagando todas, desde luego. Sí. Ok. Pues Samuel, ¿qué te puedo decir? Realmente
Yo no tengo forma de agradecerte que hayas accedido. Sé que estás muy ocupado, sobre todo en estos momentos en que todo el mundo quiere hablar contigo y todo el mundo quiere entrevistarte. Pero a nombre de todos y de todas las personas que hemos tenido la oportunidad de escucharte, pues te doy las gracias, muchísimas gracias. Gracias por tu labor en la universidad, gracias por tu labor en el país. Es algo que no hay forma de agradecerlo, aunque en cuanto regresemos a labores queremos llegar a un agradecimiento por parte de la universidad. Pues muchas gracias, Samuel, muchas gracias por tu generosidad nuevamente. Al contrario, muchas gracias a ti, muchas gracias a tu programa. Creo que el tema de la bioética es algo que tiene que discutirse mucho más en el país, mucho más en todos los niveles, en todos los sectores. Desde luego en la universidad es un sitio privilegiado para poder discutir desde todas las perspectivas, pero es algo que tendremos que tener presente y que debemos tener presente en nuestra vida cotidiana, porque todas nuestras acciones tienen implicaciones bioéticas. Claro. Y lo debe tener presente desde el presidente de la República hasta alguien de la calle como yo. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, me felicito de poder estar aquí con ustedes y de colaborar. Para mí el tema de la bioética ciertamente es crítico por lo que acabo de decir. Por eso hace más de 5 años empezamos nuestro seminario que se realiza mensualmente, tratando de realmente hacer una divulgación de los principios bioéticos, que si los respetamos podremos ufanarnos de ser mejores personas. Gracias, te queremos mucho, te admiramos mucho, te agradecemos mucho pues esta forma de ser tan generosa que siempre has tenido para con tu universidad. Gracias a la universidad. Cuidarse mucho. Gracias, también ustedes todos, mucha suerte. Gracias, Samuel, muchas gracias. Gracias, y a las personas que nos están siguiendo en Facebook, aparece un mensaje anclado donde se nos sugiere que hagan una encuesta para que nosotros, rellenen un formulario para que podamos tener sus datos y nos manden un correo a secretariaacademicopub@unam.mx para que las personas que tengan el 80% de asistencia a estas sesiones puedan en este caso adquirir una constancia. El próximo miércoles tendremos la sesión sobre COVID-19 y filosofía de 5 a 7, entonces los esperamos. Gracias a quienes nos siguieron, al doctor Samuel Ponce de León y a la doctora Paulina Rivero, titular del Programa Universitario de Bioética. Nos vemos. Adiós, muchas gracias. Gracias, Sam. Gracias, Ángel. Chao.